Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 198, Inquebrantable parte 1. Oh. León 3 se volvió hacia la duquesa Rubina. Ella sonrió significativamente y le recordó al rey el nuevo título de César de Carlo. El feudo de Pisano está justo al lado de Gaeta, ¿no es así? Así es. León 3 asintió. El difunto duque de Pisano tenía la autoridad para entrenar tropas privadas. Ciertamente lo hizo. El rey había acosado al viejo duque de Pisano con todo tipo de impuestos y edictos creativos porque temía que entrenara un ejército privado de tamaño amenazante. Ahora el viejo duque de Pisano está muerto, y el ejército que entrenó está en manos de una persona de confianza, ¿no es así? El rey nunca había considerado a César como una fuerza militar disponible. A diferencia de Alfonso, César no tenía talento para la espada y odiaba sudar bajo el sol. Lo único en lo que era bueno era en la bebida y el juego, así que era bueno en la caza. Sobre todo, era un hijo ilegítimo. Un bastardo inofensivo que era una virtud no ser competente, agradable y brillante cuando estaba cerca como un bufón de la corte y después de enviarlo a casa. Su primer hijo había desempeñado ese papel a la perfección. Pero ahora no era el momento de ser quisquilloso. Rubina tenía razón. Las tropas privadas que el viejo duque de Pisano había entrenado en secreto ahora eran de César. Su Majestad. Envíe a César al norte. Ya es hora de que ese niño también inspeccione su feudo. Rubina animó a León 3 con convicción. El duque César, a pesar de haber recibido un feudo, ni siquiera había podido inspeccionarlo por temor a su padre. Esto se debía a que no podía decidir si debía dejar de ser un holgazán en la capital. Pero a diferencia de su hijo, que era cauteloso, su madre era una jugadora mucho más audaz. Ella pensó que ahora era la oportunidad para que su hijo superara al príncipe Alfonso y tomara la delantera. Para ello, debía lograr méritos militares mientras el príncipe estaba aislado. Conde César, no, es hora de que el duque de Pisano también haga su parte como un hombre de verdad. Como si hubiera un acuerdo previo, el conde Contarini se unió a la duquesa Rubina. Los hombres de la familia real deben practicar la nobleza obligatoria en tiempos de crisis para el país. Un hombre de la realeza. Si él también es un hombre de la realeza ahora, el problema de estatus que había mantenido a César arrinconado hasta ahora se había curado. El rey asintió con alegría. Bien, enviemos al duque de Pisano a su feudo para que forme un ejército. Con el dinero del feudo de Pisano, se formaría un ejército bajo el mando de un pariente de confianza. Esta era la situación favorita de León 3, matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué dice que debo ir al feudo de Pisano mañana? Sí, ¿no es genial? La duquesa Rubina sonrió con expectación y abrazó a su hijo, que se parecía mucho a ella. Esta es una oportunidad que tu madre ha creado con mucho esfuerzo. Si la arruinas, no te lo perdonaré. Madre, ¿no podrías consultarme antes de hacer algo? Te he puesto los méritos militares en bandeja de plata, ¿y de qué te quejas ahora? Solo es un mérito si ganamos. César se irritó con su madre, que era ambiciosa, pero carecía de sentido de la realidad. Madre, soy un caballo de carreras, usted, la dueña, solo me da de comer y el caballo y el jinete se encargan de ganar. César, ¿cómo puedes decir eso? Ciertamente la duquesa Rubina había dado a César más que solo alimento con todo su corazón. Pero la ira de su hijo no disminuyó. Ni siquiera sabemos cuántas tropas privadas hay en el feudo de Pisano, y usted envía a su hijo allí, lo está enviando para detener a la caballería pesada de Gálico. Puedes hacerlo, eres mi hijo porque no podrías. Ja, qué fácil es para ti. Se revolvió el cabello rojo con frustración. Has oído hablar de la excelencia de las tropas privadas del viejo duque de Pisano, sabe exactamente cuántos son. Lo comprobé todo antes de enviarte allí. Según la lista de tropas privadas por feudo que obtuvo el conde Contarini, hay 6.000 infantes. Eso se hizo hace más de 10 años, ¿cree que esos soldados seguirán allí? Las listas de tropas privadas por feudo no se habían actualizado desde que los grandes nobles se mostraron reacios a cooperar con el gobierno central. Nadie quería informar al rey de su situación exacta. El ejército de Gálico tiene más de 16.000 tropas de élite, ¿vas a matar a tu propio hijo?
¿Crees que morirás? Madre. Rubina, sin importarle la irritación de su hijo, lo miró con ojos brillantes. Voy a persuadir a su majestad para que te convierta en el comandante en jefe del ejército etrusco. César se quejó de su madre, sin saber si era ingenua y no podía juzgar la situación, o si la ambición le había cegado los ojos. Comandante en jefe de qué, deja de decir tonterías como si estuviera comiendo granos de trigo fantasmas y golpeando la ventana. ¿No confías en la habilidad de tu madre? No, ¿y de qué sirve ser comandante en jefe, si el primer historial del hijo del comandante en jefe es derrota en tal y cual batalla? Eso no ayudará mucho a la ambición de mi madre. Esta es la ambición de mi madre. No mi ambición. Ante las palabras de su hijo que marcaban una línea, la duquesa Rubina finalmente se enfureció. ¿Por qué eres tan pesimista, hijo? ¿Crees que tu madre querría que fracasaras? Todo tiene un propósito. ¿Propósito? ¿Qué propósito? César nunca había visto a su madre tener una idea decente. Rubina se consideraba muy inteligente, pero solo había llegado a su posición actual gracias a su instinto animal para complacer a León III, y estaba muy lejos de ser una estratega o una persona sabia. Si hubiera sido sabia, no habría manejado el incidente del arsénico de esa manera. Como era de esperar, dijo triunfalmente. Originalmente a los nobles de alto rango cuando los capturan los rescatan y los intercambian, no los matan. Si solo te conviertes en comandante en jefe. ¿Eres mi verdadera madre? Felipe IV del Reino de Gálico era un loco que incluso había encarcelado al príncipe Alfonso, el legítimo heredero al trono. César sintió un escalofrío en la espalda al pensar en lo que ese rey le haría si lo capturaban. De todos modos, la orden de su majestad ya ha sido dada. Sal mañana mismo. Sin embargo, la clave de esta relación no la tenía César, sino Rubina. César suspiró mirando al cielo. No podía desobedecer la orden de León III. Solo esperaba que el estado del feudo de Pisano fuera mejor de lo que esperaba. Había otro hombre que sufría por una orden ineludible. Señor Dino, ¿no le resulta incómoda esa armadura? El príncipe Alfonso le preguntó al señor Bernardino. Caminaban con solo una parte de la armadura ceremonial de caballería pesada y botas. Su Alteza también lleva el mismo peso, ¿no es así? Alfonso también caminaba a pie con una armadura de caballería. Su aspecto no permitía distinguir si era infantería o caballería. Sonrió con una bondad mundana y dio una respuesta no tan bondadosa. Eso es porque usted es el más viejo aquí. Su Alteza. Es respeto a los mayores. A su lado, el señor Manfredi refunfuñó. No puedo creer que nos hayan puesto en una misión como esta, ¿no es esto un trabajo de poca monta? El príncipe Alfonso consoló al señor Manfredi. Al menos no moriremos. Pensemos en ello de forma positiva. Les habían asignado la tarea de bloquear una de las rutas de escape del enemigo en la retaguardia del campo de batalla. Era una misión que parecía fácil, ya que solo tenían que sentarse en una colina de piedras baja, a unos 30 minutos de distancia del lugar de la batalla principal, y vigilar un sendero estrecho. Después de que terminara la batalla, solo tenían que esperar a que llegara un mensajero del ejército principal y luego regresar tranquilamente. Al principio Alfonso pensó que esta misión era una forma de excluirlo de la gloria de la batalla. Nos han dado esto porque no quieren compartir el mérito con nosotros. Entiendo que puede ser incómodo poner al heredero de Etrusco en un campo de batalla peligroso, pero pensé que me asignarían a la guardia del pabellón del comandante en jefe. Esto es un trato injusto. Eso es porque la guardia de caballeros de Sternheim está directamente bajo su mando. El señor Bernardino consoló al señor Manfredi, que seguía quejándose mientras se instalaban en la colina rocosa. En cambio, nosotros estamos cómodos, ¿no? Podemos relajarnos y retirarnos tranquilamente después. Se cubrió la frente con la mano. Ah, el sol es demasiado fuerte, ¿no hay algo para poner una tienda de campaña o algo así? El señor Bernardino bromeó un poco comparándolo con un picnic. El sol era realmente fuerte. Miró el horizonte a lo lejos. Era el lado donde estaba el campo de batalla. Quizás por el calor del sol, le pareció ver un punto negro, así que cerró y abrió los ojos. ¿No me habrá llegado ya la presbicia? ¿No ve algo negro en el horizonte? Dejando al señor Bernardino parpadeando, el príncipe Alfonso miró en la dirección que él señalaba.
Algo oscuro apareció en su visión, que estaba fuertemente fruncida para evitar el sol. Alfonso no fue el único que lo vio. Junto al príncipe, la voz tensa del señor Manfredi estalló. Se ha detectado al enemigo a unos 1800 pies al frente. Mientras Alfonso observaba al enemigo con los ojos entrecerrados, el informe continuó. La fuerza enemiga es de infantería, se estima que son tropas ligeras, aproximadamente 50, no 80 hombres, están avanzando directamente hacia nosotros. El juicio de Alfonso fue rápido. Le susurró al señor Elko, que estaba a su lado. Señor Elko, baje al sur ahora mismo y pida refuerzos. El grueso de la batalla está al norte, pero el campamento está al sur. El número de personas solicitadas es 50. Con esto el campamento podría enviar refuerzos rápidamente. Príncipe. El señor Elko se inclinó y se levantó rápidamente. No dijo tonterías como «¿Cómo podría dejar al príncipe y yo?». De todos modos, él no era de ayuda en la batalla, y si se quedaba aquí, todos morirían. El señor Elko bajó rápidamente por la montaña de piedra y desapareció por el sendero del sur. Con esto aquí hay exactamente 11 personas, ni caballería ni infantería, en un estado intermedio. Todos a sus posiciones, mantengan la colina y no se muevan de sus posiciones. Si al menos tuviéramos arqueros, podríamos haber tenido una oportunidad. Pero como se trata de infantería ligera, ni siquiera necesitamos ballesteros, un arco largo habría sido suficiente, la huida sería la respuesta. No serviría de nada. Debido al peso de las armas, aunque intentaran escapar, serían capturados de todos modos. Defender esta posición, aprovechando el terreno favorable, era la mejor opción. Pero 1 contra 8, ¿había alguna posibilidad de victoria? La boca del príncipe Alfonso se secó. Dio órdenes como una máquina y desempeñó su papel como le habían enseñado, pero esta realidad no le parecía real. ¡Guau! La vanguardia del enemigo se abalanzó sobre la montaña de piedra. El ejército pagano estaba equipado con escudos del tamaño de la palma de la mano y enormes espadas de media luna. Pero como infantería ligera, su primer ataque fue con proyectiles. ¡Ban! ¡Ban, ban, ban, ban! Las piedras comenzaron a volar en masa hacia los caballeros etruscos. Afortunadamente los caballeros llevaban armadura pesada en todo el cuerpo, excepto en las piernas. El grito de Alfonso animó a la gente. Mantengan la posición, no permitan el avance, aguanten hasta que caigan los proyectiles y ataquen cuando se acerquen. Aunque temblaba como un loco, su voz salió con una calma increíble. Los proyectiles eran molestos y dolían como si le hubieran golpeado en todo el cuerpo, pero nadie resultó herido lo suficiente como para abandonar la batalla. Alfonso miró atentamente al frente y luego blandió su espada contra el primer pagano que se le acercó. ¡Corte! La espada del príncipe cortó la muñeca del pagano. ¡Guau! El pagano se desplomó, gritando en un idioma incomprensible. Sangre caliente salpicó la blanca montaña de piedra. Esa fue la señal. ¡Clang! ¡Golpe! ¡Bum! Los caballeros del príncipe, que habían fijado su posición en la montaña de piedra, comenzaron a luchar al unísono. Solo había un camino para subir a la montaña de piedra. Debían bloquear este camino tanto como fuera posible y aguantar. Por favor. Que termine sin que nadie muera. Que lleguen los refuerzos antes de que alguien muera.